Vamos a hablar un poquito de relaciones. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de relaciones en bases de datos de Access. Más sin embargo, este concepto se amplía a otras bases de datos. Vamos a comenzar primero con una serie de tablas. Aquí tengo unas tablas muy básicas. Importante saber que para hacer relaciones las tablas deben estar vacías. Vamos a predefinir algunas propiedades de los campos para poder hacer las relaciones. Vamos a comenzar primero con datos básicos. Tengo los siguientes campos: identificación, nombres, apellidos, teléfono y dirección. Yo quiero que identificación sea la llave primaria, sea única en este caso. Aquí está clave principal. Esto me va a indicar que en esta tabla identificación va a ser un campo que no se puede repetir. Para eso, miren que automáticamente queda indexado si sin duplicados. Aquí hay varias opciones, pero al colocar la llave queda enseguida si sin duplicados. Si con duplicados significa que va a ser un índice que va a permitir el ingreso duplicado de datos en ese campo. De manera inicial vamos a dejarlo así. Ya creamos este campo. Es importante saber que es una llave primaria. Vamos guardando. Ahora yo tengo aquí los datos de notas. En notas, un mismo estudiante puede tener varias calificaciones. Entonces yo a este campo lo voy a indexar primero. Indexado sí con duplicados. Sí con duplicados. Yo necesito hacer una relación entre datos básicos y notas. Inicialmente. Me voy a crear me voy a herramientas de base de datos, relaciones. Aquí están las tablas. Yo puedo ir agregando tablas. Solamente voy a agregar datos básicos y notas de manera inicial para efectos de ejemplo. Cerrar. Entonces, yo sé que esta es una llave primaria. Una de las razones es que está identificada con una llavecita. Necesito relacionarla con este campo de uno a varios. Miren que yo definí los campos importantes. Las relaciones se definen en las propiedades de los campos. Aquí simplemente de manera gráfica hacemos el vínculo. Arrastro hasta acá. Me sale la opción modificar relaciones. Nos aparece la tabla modificar relaciones. Miren que nos dice tabla de consulta datos básicos, el campo de identificación. Mírenlo aquí. Y tabla consulta relacionada, que es el campo que vamos a utilizar como tabla de destino en notas. En este caso le decimos exigir integridad referencial. Actualizar en cascada los campos relacionados. ¿Qué significa actualizar en cascada los campos relacionados? Significa que si yo modifico la identificación de un estudiante, todas las notas que estén relacionadas con este estudiante también se le va a modificar la identificación. Ejemplo, si aquí yo me equivoqué y puse 22 como identificación para un estudiante y no era 22 sino 15, automáticamente las notas van a quedar con identificación 15. Y eliminar en cascada los registros relacionados, ocurre lo mismo. Si yo elimino la identificación de datos básicos, todas las notas. Este último es dependiendo de las necesidades que yo tenga en mi diseño de base de datos, porque algunas veces querré eliminar los datos básicos de un estudiante, pero no quiero eliminar las notas. Dependiendo del caso que usted tenga, pues aquí lo que acabo de decir no sería muy lógico, pero sí sería bien importante que las tablas tengan correctamente las propiedades de actualización. Miren que automáticamente me está diciendo de uno a varios. Le digo crear y aquí vemos gráficamente que la relación entre el campo de identificación y el campo de identificación del estudiante de notas es de uno a varios. Ahora vamos a seguir con las relaciones de uno a uno.
vamos a tomar como referencia estas tablas que tenemos acá. Voy a agregar la tabla padres. Hago clic aquí, le digo padres, agregar. La idea es que un único estudiante de la tabla de datos básicos tendrá un padre relacionado, un conjunto de padres relacionados en la tabla padres. Aquí tenemos algo pues descrito de la siguiente manera para efectos de ejemplo: identificación del alumno con el fin de relacionarnos con este, identificación del papá, nombre del papá, identificación de la mamá, nombre de la mamá. Simplemente es con el fin de hacer un ejemplo de relación de 1 a 1. O sea, un único estudiante tendrá un único conjunto de padres. Pero antes yo debo modificar la estructura del campo identificación del alumno acá en padres. Debe ser indexado sí, sin duplicados, aunque no sea llave primaria. Clic secundario, le digo diseño de tabla. Aquí tomo el campo identificación del alumno, le digo aquí sí con duplicados. Miren que ya está por defecto. Le digo guardar. Ahora sí puedo relacionar identificación con identificación del alumno con padres. Aquí están los campos, le digo exigir integral referencial, actualizar, ya le expliqué por qué antes, y eliminar en cascada. Eso recuerden que depende de las necesidades que tengamos de uno a varios. Bueno, aquí hay un error, vamos a ver, borrar hasta aquí. Vamos a crear, borrar hasta aquí. Vamos a crear una relación de 1 a 1 usando la tabla de datos básicos y la tabla padres. Pero para yo poder hacer la relación de 1 a 1 hay que modificar algunas propiedades. En este caso, en padres, vamos a hacer clic secundario, le digo diseño de tabla, identificación del alumno. Vamos a buscar la propiedad indexado. Le voy a decir sí sin duplicado. Significa que en esa tabla solamente podrá haber repetido, no podrá haber repetido nunca una identificación del alumno. Le digo guardar, cierro. Ahora voy a relacionar identificación con identificación del alumno. Para eso arrastro. Miren que ya aquí me dice tipo de relación 1 a 1. Le digo exigir integral referencial, actualizar en cascada. Y recordemos que eliminar en cascada es dependiendo de las necesidades que tengamos del diseño de la tabla. Aquí tengo ya una relación de 1 a 1. De 1 a 1, y de esta con notas tengo una relación de 1 a varios. Bueno, vamos a hacer otro tipo de relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un campo que es código de asignatura. Quiere decir que aquí no tenemos la asignatura, sino que la tenemos que tomar de la tabla. Yo le voy a agregar otra tabla, la tabla asignaturas. En la tabla asignaturas debe haber relacionado de aquí de código de asignatura con código de asignatura. Esta es la tabla principal, asignatura, y en este caso me está diciendo tabla secundaria. Entonces aquí habría que decir que esto es una llave primaria. Aquí vemos un error de diseño, vamos a modificarlo. Clic secundario, diseño de tabla. Código de área no es una llave principal en este caso. Código de asignatura podría ser la llave primaria. Miren que automáticamente me coloca así sin duplicados. ¿Por qué? Porque una única asignatura solamente podrá tener un único código. Pero sabemos que una asignatura, ojo, una asignatura pertenecerá a un área. Y múltiples asignaturas pueden pertenecer a una misma área. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, geometría, las dos asignaturas pertenecen a una misma área llamada matemáticas. Incluso estadística también podría pertenecer al área de matemáticas. El caso de sociales, historia, geografía, pertenecerían al área de ciencias sociales. Entonces, este campo lo vamos a colocar como indexado, sí, con duplicado. ¿Por qué? Porque puede repetirse el mismo código de área. Ahorita trabajaremos sobre la tabla áreas. Le digo guardar, cierro. Código de asignatura, voy a relacionarlo con código de asignatura en notas. Debe darme una relación de 1 a varios. Pero antes debo fijarme que el código de asignatura acá en notas esté indexado con duplicados.
código de asignatura, indexado, miren que aparece no. Debo decirle indexado con duplicados. Quiere decir que muchos estudiantes podrán tener el mismo código de asignatura. Es obvio. Un curso de grado 6, de grado 7, podrá tener 25 estudiantes diferentes, valga la redundancia, viendo una misma asignatura. En el caso de informática, le digo guardar, cierro. Entonces ya tengo definido las propiedades de los campos de código de asignatura en nota y código de asignatura en asignaturas. Arrastro hasta código de asignatura, me dice tipo de relación, uno a varios, era de esperarse, exigir integridad referencial, actualizar en cascada, y lo mismo. Recuerden que este tipo de propiedad es dependiendo de las necesidades que tengamos para nuestro diseño. Le digo crear, ahí tenemos. Ahora acaba de ocurrir una cosa bien interesante. Listo. Todos están diciendo, en este video solamente explican relaciones de uno a uno y de uno a varios, pero de muchos a muchos no está. Pues sí está. La relación de uno a muchos se utiliza con una tabla llamada tabla puente, que en este caso viene siendo tabla notas con relación a asignaturas. La tabla puente, miren que la vemos de uno a varios y con relación a otra tabla de uno a varios entre campos diferentes. A esta tabla se le llama tabla puente. Aquí vemos una relación de varios a varios. En algunos libros, algunos autores plantean que la relación de varios a varios no existe, sino que no es más que una simple relación de uno a muchos doble, y que en términos finales vendría siendo una relación de uno a uno entre datos básicos y asignaturas. Recordemos que aquí se llama tabla puente. Ya con esto podemos usar el llenado de los datos y vamos a ver las validaciones. Vamos a usar primero un ejemplo sencillo. Vamos a llenar primero datos básicos, pero antes vamos a guardar las relaciones. En cualquier momento yo puedo modificar las relaciones o eliminar alguna. Simplemente selecciono, miren que se aumentó el grosor de la relación, le diría suprimir y desaparecería. Vamos a hacerlo, suprimir. Me pregunta que si deseo eliminar la relación de la base de datos, le digo que sí y desaparece. Entonces puedo volverla a hacerla, identificación, y le digo crear y nuevamente tengo la relación. Pero para ello recuerden que debe estar vacía. Bueno, pero antes de llenar los datos vamos a terminar las relaciones. Las áreas. Yo tengo aquí, voy a agregar una tabla nueva, áreas. Debo relacionar áreas con asignaturas. ¿Por qué? Porque muchas asignaturas o varias asignaturas podrían pertenecer a una misma área. Entonces, ya hemos verificado que el código área es sí con duplicados, y aquí debe ser sí sin duplicados, o podría ser una llave primaria. Es preferible colocar como llave primaria. Automáticamente me queda así sin duplicados. Le digo guardar, cerrar. Voy a relacionar este campo con código de área. Exigir integridad referencial, actualizar en cascada. Le digo crear. Y miren que nuevamente obtengo una relación. Aquí ya tengo todas las relaciones de mi base de datos. Es bien importante las relaciones en el diseño de una base de datos, ya que te da la primera validación en el manejo de la información, ya que si no estuvieran relacionados, yo podría ingresar una nota de un estudiante que no existe en datos básicos, o podría agregar una asignatura que no pertenece a ninguna área. Entonces miren este tipo de errores en el manejo de la información. Es por esto que las relaciones son el primer nivel de validación de un buen diseño de base de datos. Vamos a corroborar que todo esto esté correcto. Vamos a guardar y vamos a ingresar unos registros. Primero, en datos básicos debo agregar un código, por ejemplo 01, nombres Juanito. Listo, ya tenemos los registros, un registro lleno. Podemos seguir llenando más registros. Bien, aquí tenemos dos registros, el cual tengo las identificaciones. Si yo quiero agregarle algunas notas, pues tendría que llenar
primero las asignaturas y las áreas, porque notas depende de asignaturas y de áreas. Recordemos, miren que notas depende primeramente de un código de asignatura, y para poder insertar una asignatura depende de una área. Pero para padres sabemos que es de 1 a 1, así que yo puedo agregar los datos en padres. Vamos a abrir padres. Identificación 1. Identificación, vamos a ampliar un poco aquí. Me dice, a ver, no se puede agregar o cambiar el registro porque necesita un registro relacionado a la tabla datos básicos. Es de esperarse porque 1 no existe. Existe 01, que es el campo real. Papá. Notemos que aquí deben existir un único registro con base al único registro en la tabla de datos básicos. Miren que está 01, el papá es Pedro y la mamá es María. Miren, vamos a hacer el ejemplo nuevamente, ingresar un registro que no existe en datos básicos, por ejemplo el 303. Si yo intentara llenar el registro completo, vamos a hacerlo completo de manera inicial. Ya he terminado el registro, ahora voy a intentar pasar al siguiente y con eso digo que voy a validar el registro. Miren que no me permite, dice no se puede agregar o cambiar registro porque se necesita un registro relacionado a la tabla de datos básicos. Significa que debe existir, si no existe no lo puedo agregar. Tendré que eliminarlo para poder volver a seguir llenando el registro. Lo mismo va a ocurrir con áreas y asignaturas. Si para yo poder agregar una nota debo tener las asignaturas y las áreas. Veamos un ejemplo. Primero voy a agregar áreas. ¿Por qué áreas? Porque recordemos que en estas relaciones me dice que para poder yo insertar una asignatura debe tener una dependencia de un área. Entonces determino áreas, código del área, por ejemplo 100, nombre del área, matemáticas. Ahí está validado. Ahora sí puedo agregar asignaturas. Miren, aquí mismo él me despliega un signo más, código de asignatura 10001 para decir que el 100 depende del área, y 01 primera asignatura, nombre del área sería geometría, intensidad 2 horas. Bueno, segundo sería 10002 estadística, intensidad 1 hora, y la misma matemática como asignatura. Intensidad 4 horas. Ya yo aquí tengo. Miren, un error sin darme cuenta, pero bien interesante para el video. Dice: los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice, clave principal o relación. Cambie los datos en el campo o los campos que contienen datos duplicados. Quite el índice o vuelva a definirlo para permitir entradas duplicadas e inténtelo de nuevo. Creo que la explicación que sugiere el error es bien clara. Claro, yo dije que el código de asignatura era así sin duplicados, o incluso podría ser ya de principal. No pueden haber dos asignaturas diferentes con el mismo código de asignatura. Entonces se sugiere que esta sería 1003. Listo. Aquí se sigue desplegando. Miren que yo puedo desde aquí mismo ir agregando las notas del estudiante. Cuando una base de datos está bien diseñada, pues el mismo Access comprende qué quieres hacer tú y en qué momento podrás ingresar. Bueno, ya tenemos aquí el área y las asignaturas. Código de área 100, asignaturas cada una por separado. Ahora sí puedo agregar yo notas a un estudiante. Veamos el caso. Identificación del estudiante, en este caso sería 01. Código de asignatura, por ejemplo 10001, que sería geometría, nota 45. Si yo intentara meter un estudiante aquí, 03, asignatura 1001, 101, nota 3.2,
este estudiante no existe. Sería ilógico que un programa o una base de datos me permitiera ingresar una nota a un estudiante que no existe. Miren el error de ahorita. No se puede agregar o cambiar porque necesita un registro relacionado a la tabla de datos básicos. Entonces significa que ese estudiante no puede ingresar. Lo mismo ocurriría, aunque el estudiante en este caso sí va a existir, una asignatura que no existe, 125, nota 46, 4.6. Notamos que hay un error. Y dice que la asignatura no existe, simplemente porque sería otras asignaturas. Bueno, con esto finalizamos nuestro video tutorial de relaciones.